Todavía tiemblan mis manos cuando recuerdo esa mañana de octubre. Me prometieron que si hablaba, me protegerían. Me mintieron. Ahora dicen que estoy loca, que inventé todo. Pero yo vi lo que vi, y tengo las cicatrices para probarlo. Respiro profundo desde donde me escuchas en este momento. Necesito que sepas algo. Esta historia te va a cambiar la forma de ver el mundo. Antes de que sigamos, verifica si ya estás suscrito al canal, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos. Bueno, digamos que hay gente muy poderosa que no quiere que esto se sepa. Era el 23 de octubre de 2019. Yo trabajaba como supervisora de seguridad en el aeropuerto internacional. Llevaba 15 años en ese puesto, había visto de todo. O eso creía. Pausa, la voz se vuelve más íntima. Ese día llegué temprano, como siempre. El aeropuerto tenía esa calma extraña de las 6 de la mañana, cuando las luces fluorescentes zumban sobre el mármol vacío y tus pasos resuenan como disparos. Me dirigía a mi oficina cuando lo vi por primera vez. Sebastián Aldrich Montemayor. Ese nombre ahora me persigue en sueños. Era imposible no notarlo, no por su altura, aunque era alto, no por su traje, aunque era claramente caro. Era algo más profundo, algo que emanaba de él como un campo magnético. La gente se volteaba a mirarlo sin saber por qué. Caminaba con esa seguridad que solo da el dinero generacional, el poder heredado. La voz se acelera ligeramente. Lo acompañaba a una mujer joven, morena, de unos 25 años. Llevaba un maletín de cuero que protegía como si fuera un bebé. Cada pocos pasos, verificaba que siguiera ahí, lo apretaba contra su pecho. Sus ojos se movían constantes, como los de un animal cazado. Recuerdo que pensé, esta chica está muerta de miedo. Se dirigían hacia la puerta de embarque 12, vuelo internacional a Ginebra. Nada fuera de lo común, hasta que recibí una llamada en mi radio. Baja el ritmo, aumenta la tensión. Código amarillo en seguridad. Pasajero en lista de vigilancia. El corazón me dio un vuelco. En 15 años, había escuchado esa alerta tal vez 5 veces. Significa que alguien muy importante quiere saber exactamente qué está haciendo cierta persona. Confirmé el nombre. Sebastián Aldrich Montemayor. Pausa dramática. Lo que pasó después desafía toda lógica, toda explicación racional. Estaba observándolo desde mi puesto de monitoreo cuando algo cambió en el ambiente. Era como esa sensación justo antes de una tormenta eléctrica, cuando el aire se espesa y los vellos se te erizan sin razón. Sebastián se detuvo en medio de la terminal. La mujer que lo acompañaba también se quedó inmóvil, como una estatua. Había por lo menos 200 personas a su alrededor. Familias esperando vuelos, ejecutivos con sus laptops, turistas arrastrando maletas. La voz se vuelve un susurro intenso y entonces se desvaneció. No desapareció como en las películas, con humo o destellos de luz. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera borrado su imagen de la realidad con un borrador gigante. La mujer también. Los dos, en un segundo estaban ahí, al siguiente, no. Acelera el ritmo, la voz se vuelve urgente, pero aquí viene la parte que me hiela la sangre hasta el día de hoy. Nadie más se dio cuenta. Ni una sola persona en esa terminal notó que 2 seres humanos acababan de desvanecerse en el aire. Todo siguió normal. Los niños siguieron llorando, los anuncios siguieron sonando, la vida siguió como si nada hubiera pasado, excepto por algo que quedó en el suelo. Pausa, respiración profunda. Un sobremanila, viejo, amarillento. Estaba exactamente donde Sebastián había estado parado. Me acerqué con las piernas temblando, lo recogí con manos que ya no me obedecían completamente. Lo abrí ahí mismo, en medio de toda esa gente. Dentro había documentos, contratos, escrituras, papeles legales con sellos oficiales. Pero cuando sexta las fechas, el mundo se me volvió líquido bajo los pies.
La voz se quiebra ligeramente. Estaban fechados en 1919, 100 años exactos antes de esa mañana. Ritmo lento, cada palabra cargada de peso, pero eso no era lo peor. Lo peor era que en esos documentos, escritos a máquina con esa tipografía antigua y desigual, aparecía el nombre completo de Sebastián Aldrich Montemayor, como signatario, como testigo, como beneficiario, un hombre que, según todos los registros públicos que después investigué obsesivamente, había nacido en 1987. Estos documentos tenían su firma, su letra, su rúbrica exacta, 10 años antes de que sus bisabuelos siquiera se conocieran. Pausa larga, se escucha la respiración. Corrí a mi oficina. Llamé a mi supervisor, a seguridad del aeropuerto, finalmente a la policía. Les conté todo, les mostré los documentos. Al principio me miraron como si hubiera perdido la razón, pero cuando vieron los papeles, cuando verificaron las fechas, cuando confirmaron que la firma coincidía con muestras del registro civil, sus caras cambiaron. La voz se vuelve más intensa. Se llevaron todo. Los documentos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, mi testimonio completo. Me hicieron firmar acuerdos de confidencialidad que no entendía. Me dijeron que por mi propia seguridad era mejor que olvidara lo que había visto. Pero cuando llegué a casa esa noche, mi apartamento había sido registrado, profesionalmente. Nada roto, nada robado, pero cada cajón, cada rincón había sido minuciosamente revisado. El ritmo se acelera nuevamente. A la semana siguiente me suspendieron del trabajo. Reorganización de personal, dijeron. Después me despidieron. Recortes presupuestarios. Mis llamadas a la policía no fueron devueltas. Los reportes que había presentado ya no existían en el sistema. Oficialmente, nunca había pasado nada el 23 de octubre. Pausa, la voz se vuelve más personal, vulnerable. Durante 6 meses viví como un fantasma, sin trabajo, sin respuestas, con una historia que nadie quería escuchar. Empecé a dudar de mi propia cordura. Tal vez había alucinado todo. Tal vez el estrés del trabajo finalmente me había quebrado, hasta que ella apareció. Ritmo lento, misterioso. Era una tarde de abril. Estaba en un café cerca de mi casa, tratando de estirar un capuchino tibio para que durara toda la tarde, cuando alguien se sentó frente a mí. Era ella, la mujer que había acompañado a Sebastián. La voz se vuelve un susurro, pero había algo diferente en sus ojos, algo antiguo, como si hubiera vivido décadas, en esos 6 meses que habían pasado. Me miró directamente y me dijo una sola palabra: mentirosa. Su voz era exactamente igual, pero había algo roto en ella, como cristal molido. Se levantó y se fue antes de que pudiera reaccionar, pero sobre la mesa había dejado algo, un sobremanila. Adentro, una fotografía. Era yo, saliendo de comisaría el día que presenté el reporte, pero en el reverso había una fecha, abril 15, el día anterior. Alguien había estado siguiéndome durante 6 meses. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Cada coche que se detenía frente al edificio me enviaba corriendo a la ventana. Pero aquello no sería nada perto del que estaba por vir, porque al día siguiente descubrí que no era solo paranoia, era supervivencia. Fui al supermercado temprano, tratando de evitar las horas pico. No soportaba las multitudes desde octubre. Mientras esperaba en la fila de caja, sentí esa sensación familiar. Ojos sobre mí. Me volví lentamente y ahí estaba, 2 filas más atrás, un hombre con gorra azul, leyendo una revista. El mismo hombre que había visto en el café 3 días antes. El mismo que esperaba el autobús cuando salí del banco la semana pasada. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que él volviera a su revista, pero fue suficiente. Dejé mi canasta llena de compras y salí caminando lo más normal posible. Una vez en la calle, corrí. Corrí como no lo había hecho desde el colegio,
con el corazón saliéndose del pecho y los pulmones ardiendo. No paré hasta llegar a casa. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y corrí las cortinas. Me senté en el suelo del pasillo, temblando. 6 meses después y todavía no podía escapar de lo que había visto. Pero ya no era solo lo que había visto, era lo que sabía, y lo que ellos sabían que yo sabía. Los días se volvieron una rutina de miedo. Salía solo cuando era absolutamente necesario. Variaba mis rutas, mis horarios, pero siempre los veía. Diferentes personas, diferentes lugares, pero siempre ahí. Una mujer con abrigo rojo en el parque, un adolescente con auriculares en el metro, un anciano con bastón en la farmacia. Al principio pensé que era mi imaginación. El trauma, me decía, estrés postraumático, hasta que encontré las cámaras. Era un jueves por la mañana cuando noté algo extraño en el detector de humo del pasillo. Una pequeña luz verde que parpadeaba de manera diferente. Le tomé una foto con el teléfono y la amplié. Ahí estaba, una minúscula lente del tamaño de una cabeza de alfiler. Mi apartamento llevaba meses siendo vigilado. Busqué por toda la casa con las manos temblando. Encontré 4 más. Una en el dormitorio, oculta detrás del reloj despertador. Otra en la cocina, pegada bajo la alacena. Una tercera en la sala, dentro del control remoto del televisor. Y la última en el baño, camuflada en el frasco de champú. Me senté en el centro de la sala, rodeada de esos pequeños invasores electrónicos, y lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de miedo. Pero sobre todo lloré porque entendí algo terrible. No querían matarme. Si hubieran querido matarme, ya estaría muerta. Querían algo peor. Querían volverme loca. Y fue en ese instante, sentada en mi propio suelo, mientras lágrimas caían sobre dispositivos de espionaje, que percibí el error que cambiaría todo. Había estado pensando como víctima. Había estado reaccionando, escondiéndome, corriendo. Pero ellos no me conocían realmente. No sabían que antes de ser reportera había estudiado criminología. No sabían que mi hermano era técnico en electrónica. Y definitivamente no sabían que mi exnovio me había enseñado algunas cosas muy útiles sobre seguimiento y contravigilancia antes de que se fuera con su secretaria. Esa noche no quité las cámaras, las dejé exactamente donde estaban, pero cambié mi comportamiento, empecé a actuar. Les di un espectáculo. Fingí crisis nerviosas frente al espejo del baño. Hablé sola en la cocina sobre lo confundida que estaba, lo mucho que dudaba de mis propios recuerdos. Dejé que me vieran débil, quebrada, perdiendo la cordura lentamente. Mientras tanto, comencé mi propia investigación. Usé la biblioteca pública para acceder a Internet, variando las ubicaciones cada día. Busqué información sobre Sebastián Mendoza que no hubiera visto antes. Contacté a antiguos colegas de manera informal, como si fuera simple curiosidad. Hablé con empleados del aeropuerto, haciéndome pasar por una investigadora de seguros. Lo que descubrí me dejó helada. Sebastián Mendoza había muerto en un accidente automovilístico. En 1987, tenía 23 años. El hombre que yo había visto, el hombre que había desaparecido frente a mis ojos, habría nacido 5 años después de esa muerte. Pero había más. El documento que encontré, fechado 10 años antes de que naciera, no era el único. Había una cadena de documentos, todos con su firma, que se extendían por décadas. Los empleados del aeropuerto con los que logré hablar me dijeron cosas extrañas. Algunos recordaban haber visto algo raro el 23 de octubre, pero cuando presionaba para obtener detalles, se volvían evasivos, nerviosos. Uno de ellos, un supervisor de seguridad ya jubilado, me dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Hay cosas en ese aeropuerto que han estado pasando desde antes de que yo naciera, cosas que es mejor no ver. Pero la información más perturbadora vino de mi antigua compañera de universidad, ahora trabajando en el registro civil.
Me encontró récords de nacimiento para Sebastián Mendoza que databan de diferentes épocas: 1964, 1952, 1933, todos con la misma foto, el mismo rostro que no había envejecido en décadas. Era imposible, pero también lo había sido verlo desaparecer. Durante 3 semanas mantuve la charada en casa mientras compilaba evidencia en secreto. Tenía fotografías, documentos, testimonios grabados, todo guardado en una caja de seguridad que había rentado bajo el nombre de mi prima. Finalmente tenía algo sólido, algo que no podrían hacer desaparecer tan fácilmente. Esa fue mi decisión más estúpida. La noche que decidí actuar, volví a casa sintiéndome poderosa por primera vez en meses. Tenía un plan. Iría a los medios nacionales, a periodistas independientes, a organizaciones internacionales de derechos humanos. Haría tanto ruido que no podrían silenciarme. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, ella estaba ahí, la mujer de Abril, sentada en mi sofá como si fuera su casa. «Creíste que eras muy lista», me dijo sin levantar la vista de una carpeta que tenía en las manos. Era mi carpeta, mi investigación completa, pero no tanto como pensabas. Mis piernas se volvieron gelatina. La caja de seguridad había sido violada. Meses de trabajo, mi única protección, mi única ventaja. Parte 3. La primera grieta en la realidad. Dicen que mi testimonio es mentira. Pero vi al millonario desaparecer en medio del aeropuerto, rodeado de gente. Encontré un documento perdido, fechado 10 años antes de que él naciera. Lo entregué a la policía. Nadie volvió a verlo, ni a mí, por un tiempo. Ahora, con ella sentada en mi sofá, sosteniendo mi investigación como si fuera suya, entendí que había estado jugando un juego cuyas reglas no comprendía. Pero antes de que todo se desmoronara por completo, antes de que mi mundo se convirtiera en esta pesadilla de documentos imposibles y rostros que no envejecían, había habido una primera señal. Una grieta diminuta en la realidad que debería haber sido mi advertencia. ¿Te acuerdas de esto? La mujer de Abril extendió un papel hacia mí. Era amarillento, de bordes gastados, con esa textura rugosa que solo tienen los documentos realmente antiguos. Lo reconocí inmediatamente. El corazón se me encogió hasta convertirse en una pelota de plomo en mi pecho. Era la carta que había encontrado 3 semanas después de la desaparición de Sebastián Mendoza. Fue tan casual, tan insignificante en ese momento. Yo estaba limpiando mi oficina, tratando de mantener las apariencias de normalidad mientras recopilaba evidencia en secreto. Una compañera de trabajo había dejado una pila de documentos viejos sobre mi escritorio antes de irse de vacaciones. ¿Puedes revisar si hay algo importante aquí? Son papeles que encontramos en el archivo muerto, papeles olvidados, correspondencia comercial de años anteriores, facturas pagadas, contratos vencidos, nada especial, hasta que llegué a ella. Una carta comercial común, de esas que se escribían a máquina en papel con membrete. La empresa emisora ya ni siquiera existía. Algo sobre una importación de maquinaria textil. Aburrido, rutinario, pero había algo en la firma que me hizo detenerme. Una rúbrica elegante, con esa forma particular de hacer la S mayúscula, como un cisne estilizado. La había visto antes, recientemente, en los documentos de la investigación sobre Sebastián Mendoza. Volví a mirar el encabezado de la carta. Santander Textiles San A. Fecha, 15 de marzo de 1963. Y abajo, en tinta azul que se había desvanecido con los años, cordialmente, Sebastián Mendoza, director comercial. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. 1963. Sebastián Mendoza había nacido en 1970. Yo tenía su acta de nacimiento. La había verificado 3 veces. ¿Cómo podía haber firmado una carta comercial 7 años antes de nacer? Mis manos temblaron mientras sostenía el papel.
La textura áspera bajo mis dedos me confirmaba que no era una falsificación reciente. El amarilleo del papel, las manchas de humedad en las esquinas, el olor a moho que desprendía, todo indicaba décadas de antigüedad genuina. Pero esa firma, esa rúbrica inconfundible, era exactamente igual a la que aparecía en los documentos contemporáneos de Sebastián Mendoza, no similar, igual, como si la misma mano la hubiera trazado con apenas días de diferencia, no décadas. Yo aún no sabía lo que aquella carta significaba, murmuré ahora, viendo cómo la mujer de Abril la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero si sabías que era imposible, respondió ella, plegando el papel con cuidado quirúrgico. Por eso fuiste directamente a verificar los registros de Santander Textiles. Tenía razón. Esa misma tarde, fingiendo una investigación rutinaria para un caso diferente, había buceado en los archivos mercantiles. Santander Textiles había existido, había quebrado en 1965. Su director comercial desde 1960 hasta el cierre, había sido, efectivamente, un tal Sebastián Mendoza. Pero en las fotografías del archivo, en los documentos corporativos, en las actas de las juntas directivas, aparecía el mismo rostro que había visto desaparecer en el aeropuerto, exactamente el mismo, sin envejecer ni un día, entre 1960 y 2023. Recuerdo haber estado sentada en el archivo municipal mientras el viento de octubre silbaba entre las ventanas mal selladas. El edificio olía a papel viejo y desinfectante barato. Mis dedos, ya fríos por el aire que se filtraba, pasaban páginas y más páginas buscando una explicación lógica. Padre e hijo con el mismo nombre, quizás, una coincidencia familiar. Pero no había registros de ningún Sebastián Mendoza Senior, ninguna conexión familiar explicable. Y luego estaba el detalle que me heló la sangre. En una de las fotografías corporativas de 1962, Sebastián Mendoza aparecía junto a otros directivos, en lo que parecía ser una cena de gala. En su solapa llevaba un alfiler distintivo, una pequeña insignia dorada con forma de espiral, la misma insignia que llevaba en su traje el día que desapareció en el aeropuerto, exactamente la misma, pero algo me decía, susurré, más para mí misma que para la mujer que seguía examinando mis documentos robados, que no era apenas coincidencia. El eco de mis propios pasos resonaba aún en mi memoria. Esa tarde, atravesando los corredores vacíos del archivo municipal, sintiéndome como si caminara sobre una superficie que podía colapsar en cualquier momento, cada huella que dejaba en el suelo de mármol gastado me sonaba como un latido amplificado. Por primera vez desde la desaparición de Sebastián Mendoza, no se trataba de algo que pudiera explicarse con conexiones políticas o encubrimientos burocráticos. Esto era diferente. Esto desafiaba las leyes básicas del tiempo. Esa carta, dijo la mujer de Abril, guardándola en una carpeta manila, fue tu primer error. Deberías haberte quedado callada. Deberías haber fingido que nunca la viste. En cambio, fuiste a la policía, continuó, y su voz tenía algo de lástima genuina. Como una buena ciudadana. Como una periodista responsable, les entregaste la evidencia física de que algo imposible estaba ocurriendo. Sí, lo había hecho. 2 días después de encontrar la carta, había ido a la comisaría con una copia certificada y una declaración jurada explicando las inconsistencias temporales que había descubierto. El oficial de turno me había escuchado con esa expresión de paciencia forzada que usan los policías cuando lidian con civiles que creen haber descubierto algo importante, pero había tomado la copia, había completado el papeleo, había prometido investigarlo debidamente. Esa fue la última vez que alguien oficial reconoció la existencia de mis hallazgos. Nadie volvió a ver ese documento, murmuró la mujer de Abril, confirmando mis peores sospechas. Desapareció del archivo policial,
esa misma noche, junto con tu declaración jurada, junto con cualquier registro de que hubieras estado allí, por supuesto, como todo lo demás, pero yo había sido más astuta de lo que creían. La copia que había guardado en casa permanecía intacta, escondida entre las páginas de un libro de cocina que nadie revisaría jamás. El documento seguía ahí, con esa fecha imposible marcada a tinta, 1923, 10 años antes de que Antonio Vázquez naciera. Dicen que mi testimonio es mentira, pero vi al millonario desaparecer en medio del aeropuerto, rodeado de gente. Encontré un documento perdido, fechado 10 años antes de que él naciera. Lo entregué a la policía. Nadie volvió a verlo. Ni a mí, por un tiempo. Ahora, 3 meses después, mientras observo desde mi ventana el mismo aeropuerto, donde todo comenzó, me pregunto si alguna vez salí realmente de allí. Las luces parpadean en la pista con el mismo ritmo hipnótico de aquella noche. Los aviones despegan y aterrizan como fantasmas mecánicos, repitiendo un ballet eterno que ya no logra sorprenderme. El reloj de la torre marca las 11:47, siempre las 11:47. ¿O es mi mente la que se ha detenido en ese momento preciso? Esta mañana llegó algo que cambió todo. Un sobremanila deslizado por debajo de mi puerta, sin remitente, sin timbre postal. Dentro, una fotografía en blanco y negro. El aeropuerto, pero no el aeropuerto de hoy, sino de hace décadas. Los hangares tienen formas diferentes, las pistas son más estrechas, los uniformes de los técnicos pertenecen a otra época. Y ahí, en el centro de la imagen, junto a un avión que reconozco del archivo histórico, está él, Antonio Vázquez, idéntico, exactamente igual que cuando lo sexta desaparecer. Al reverso de la fotografía, una fecha estampada, 15 de agosto de 1948. Mi mano tiembla mientras sostengo la evidencia. Las piezas empiezan a encajar de una forma que mi mente se resiste a aceptar. ¿Y si él nunca se fue realmente? ¿Y si todo este tiempo ha estado aquí, moviéndose entre las sombras de un lugar que conoce mejor que nadie? Recuerdo ahora detalles que había pasado por alto. Esa noche, mientras esperaba en la sala VIP, escuché a los empleados hablar entre susurros. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, dijo algo extraño: el señor siempre usa el hangar 7 cuando viene. Lo dijo con una familiaridad que me resultó inquietante. No como si se refiriera a un millonario excéntrico, sino como si hablara de una costumbre antigua, una tradición. El hangar 7. Camino hasta mi escritorio, y despliego los planos del aeropuerto que conseguí hace semanas, cuando aún creía que esto tenía una explicación racional. Ahí está, marcado con líneas desvencijadas, hangar 7 construido en 1945, clausurado en 1952 por razones de seguridad. Clausurado, hace más de 70 años. Pero esa noche, cuando seguía a Antonio Vázquez desde la distancia, lo sexta caminar directamente hacia esa zona. Sus pasos eran seguros, decididos, como si conociera cada grieta del pavimento, cada sombra proyectada por las estructuras abandonadas. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. El farol que parpadea frente a mi ventana se enciende 3 veces, se apaga 2. Siempre la misma secuencia. ¿Desde cuándo he estado observando este patrón? ¿Desde cuándo el tiempo se volvió tan circular aquí? Hay algo más en el sobre. Un papel doblado, amarillento por los años. Lo despliego con cuidado, temiendo que se desintegre entre mis dedos. Es un telegrama. Fecha 23 de marzo de 1923. Antonio Stop procedimiento completado, Stop regreso confirmado, Stop siguiente ciclo programado para 2024, Stop 2024. El año que viene, mi respiración se acelera. Las paredes de mi apartamento parecen cerrarse sobre mí. He estado viviendo en una burbuja, creyendo que había descubierto un misterio, cuando en realidad
¿He sido parte de él todo este tiempo? Camino hacia el espejo del pasillo. Mi reflejo me mira con ojos que reconozco, pero que parecen haber visto más de lo que mi memoria consciente puede procesar. Hay líneas alrededor de mis ojos que no estaban ahí hace 3 meses. O tal vez, siempre estuvieron ahí, y simplemente no las veía. ¿Cuánto tiempo he estado realmente aquí? El sonido de motores antiguos rompe el silencio nocturno. Es un zumbido diferente al de los aviones comerciales, más grave, más pesado, como el eco de máquinas que pertenecen a otra época. Me asomo a la ventana y veo luces moviéndose en la distancia hacia la zona clausurada del aeropuerto, hacia el hangar 7. Mi teléfono vibra. Un mensaje de un número desconocido. Es hora de recordar. Elena, el ciclo está por cerrarse. Elena. Nadie me ha llamado Elena enero. ¿Cuánto tiempo? Todos me conocen como Carmen desde que llegué aquí. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo vivo aquí? Los recuerdos se vuelven borrosos cuando trato de enfocarme en el momento exacto en que llegué a este apartamento, a esta ciudad, a esta vida que siento más como un préstamo que como algo propio. Vuelvo a la fotografía, la estudio con una lupa buscando más detalles, y ahí, en una esquina casi imperceptible, hay otra figura. Una mujer de espaldas, con un vestido que reconozco, es el mismo vestido azul que tengo colgado en mi armario, el que nunca recuerdo haber comprado. La mujer en la fotografía soy yo. El reloj marca las 11:47, siempre las 11:47. Ahora entiendo por qué mi testimonio desapareció de los archivos policiales. ¿Por qué la mujer de abril sabía cosas que no debería saber? ¿Por qué cada noche, desde hace meses, sueño con el mismo avión despegando hacia el mismo cielo estrellado? No soy la testigo de una desaparición, soy parte del experimento, y mañana, cuando el reloj finalmente marque las 11:48, todo volverá a empezar. Otra Elena llegará a este apartamento, encontrará las mismas pistas, vivirá los mismos meses de confusión y búsqueda, hasta que llegue su turno de recordar. Es entonces cuando escucho los pasos en el pasillo, lentos, deliberados. Se detienen frente a mi puerta. Una voz familiar susurra desde el otro lado: Elena, es hora de volver a casa. La voz de Antonio Vázquez, pero no como la recordaba del aeropuerto, más vieja, infinitamente más cansada. Mi mano tiembla mientras me acerco a la puerta. Del otro lado, él continúa: cada ciclo es necesario, cada testimonio, cada búsqueda, cada momento de duda, todo forma parte del proceso. Pero ahora que sabes la verdad, puedes elegir. Puedes quedarte en esta versión de ti misma, viviendo estos meses una y otra vez. O puedes cruzar la puerta y recordar quién eras antes del primer ciclo. Cierro los ojos. Parte 5. Elena respira profundo. Voz te mula más decidida. Cierro los ojos. QAS susurrando. Escucho esa voz familiar del otro lado de la puerta. Antonio Vázquez. Pero no como lo recordaba del aeropuerto. Pausando, más viejo, infinitamente más cansado. Acelera o ritmo, ansiosa. Mi mano tiembla mientras me acerco a la puerta, pero no la abro. No todavía, porque por primera vez en meses, tengo preguntas. Con firmeza creciente, Antonio, digo hacia la puerta. ¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento? Imita a voz cansada de cada ciclo es necesario, Elena. Cada testimonio, cada búsqueda. Corta, irritada. Basta. Respirando pesado, apoyo la frente contra la madera fría. Los archivos policiales siguen esparcidos por el suelo detrás de mí. Fotografías, declaraciones, fechas que no coinciden. Más controlada, la mujer de abril, susurro. La que sabía cosas que no debería saber. Era como yo, ¿verdad? ¿Otra Elena de otro ciclo? Pausa, escutando del otro lado, silencio. Voz crescendo, respóndeme. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación? ¿Cuántas Elenas han estado paradas en este mismo lugar?
e imita nuevamente a voz dele, más suave el proceso requiere. Repetición, amarga repetición, como si fuéramos ratones en un laberinto, camina, agitada camino hacia la ventana. El mismo avión que veo cada noche en sueños cruza el cielo estrellado, puntual, predecible, como todo en esta versión de mi vida, descubriendo el millonario, digo de repente, nunca desapareció realmente, ¿verdad? Fue una distracción, un espectáculo, ouve atentamente los pasos del otro lado se mueven, inquietos, creciendo en confianza porque el verdadero experimento no era hacerlo desaparecer a él, era observar qué haría yo. ¿Cómo reaccionaría una mente humana ante lo imposible? Fría y calculada vuelvo hacia la puerta. Cada pieza encaja ahora. Revela pausadamente el documento fechado 10 años antes de su nacimiento. Lo plantaron. La desaparición en medio de la multitud. Efectos especiales. Mi testimonio. El único real en toda esta farsa. Con dolor contenido y yo. Fui la cobaya perfecta. Escucha del otro lado, Antonio carraspea. Imita a voz dele, defensiva, era por el bien de la ciencia, Elena, para entender los límites de la percepción humana. Explode, cortante, para entender cómo romper una mente. Respira o acelerada, mi respiración se acelera. Los meses de confusión, de búsqueda desesperada, de sentirme invisible. Descoberta dolorosa, por eso nadie me creyó. Por eso los policías perdieron el documento. Por eso desaparecí del mundo por un tiempo. Porque ustedes me borraron. Voz quebrando, ¿cómo borrarán a la próxima? Pausa longa, depois susurra, el aire se siente denso. Cada segundo estira como goma. Distante la próxima Elena llegará mañana a las 11:48. Encontrará las mismas pistas que yo encontré. Vivirá los mismos meses de agonía. Amarga hasta que sea su turno de recordar. Se aproxima da porta nuevamente, me acerco otra vez a la puerta. Esta vez, mi mano se posa en el picaporte. Fría y directa, ¿qué soy? Antonio. ¿Un fantasma? ¿Una proyección? ¿O simplemente una mujer destruida tantas veces que ya no sé distinguir lo real de lo fabricado? Espera, depois imita L, evitando, puedes elegir quedarte en esta versión. Cortante o puedo cruzar la puerta y recordar quién era antes del primer ciclo. Sí, ya me lo dijiste. Pausa dramática, giro el picaporte. Voz baixa, tensa, la puerta se abre lentamente. Choque, Antonio Vázquez está ahí. Pero no el hombre del aeropuerto. Este tiene el cabello blanco, arrugas profundas, ojos que han visto demasiado. Susurrant, horrorizada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años llevan haciéndome esto? Se focan los detalles de él, sus manos tiemblan ligeramente. Lleva el mismo traje del aeropuerto, pero desgastado, como un disfraz usado demasiadas veces. Descoberta final, tú también estás atrapado, susurro, en tu propio ciclo. Imita L, con voz quebrada, cada experimento nos cambia, Elena, a ti y a mí. Controlándose, respiro hondo. Por primera vez en meses, siento que tengo control. Decidida, muéstrame. Frágil, muéstrame quién era yo, antes de que me convirtieran en esto. Observando a Antonio, extiende una mano temblorosa. En su palma, un pequeño dispositivo que no había visto antes. Como un reloj, pero con números que cambian constantemente. Hipnotizada a las 11:47, leo en voz alta. Persevendo un minuto antes de que llegue la próxima Elena, la próxima yo. Último momento de duda si acepto recordar. ¿Podré detener esto? ¿Podré salvar a la que viene después de mí? Imitando a Antonio, cansado, o podrás ocupar mi lugar y ser tú quien espere en el pasillo la próxima vez. Horror creciendo, el dispositivo marca las 11:48. Elena, voz avalada más firme, sons de pasos distantes, y es entonces cuando escucho otros pasos, más ligeros, acercándose por el otro extremo del pasillo. Reconociendo, quebrada, los pasos de una mujer.
confundida, perdida, buscando el apartamento donde comenzará su ciclo de pesadilla. Susurro final, cargado de emo contida, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Susurro final, cargado de emo contida, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Respirando fundo, los pasos se acercaban. Ligeros, inciertos, como los míos habían sido hace. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ciclos de esta pesadilla? Voz pesada. Antonio me extendía el dispositivo. Las 11:48. Un minuto más y otra Elena cruzaría esa puerta. Otra yo, perdida, buscando respuestas que la llevarían exactamente aquí, a este momento, a esta elección. Percebendo, ¿sabes qué es lo más cruel de todo esto?, le dije, sin apartar la mirada del reloj. Amarga que cada una de nosotras cree que es la primera, que es especial. ¿Qué puede romper el patrón? Controlándose, pero entonces, algo cambió en mi interior, como si una luz antigua, casi extinguida, volviera a encenderse. Más firme. ¿Cuántas Helenas has visto pasar? Antonio. Imitando a Antonio, quebrado demasiadas. Hasta que perdí la cuenta, hasta que perdí la capacidad de sentir algo por cualquiera de ustedes. Creciendo en firmeza, el dispositivo marcaba las 11:49. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Una mano tímida tocó la madera. El mismo toque que yo había dado, que todas habíamos dado. Momento de clareza, y fue entonces cuando lo supe. La única forma de romper el ciclo no era recordar, era renunciar. Renunciar a ser Elena, renunciar a buscar quién había sido antes de convertirme en esto. Decidida, no voy a tomar el dispositivo. Antonio. Imitando a Antonio, desesperado. ¿Qué? Elena, es tu única oportunidad. Sin los recuerdos, seguirás siendo esto, una sombra, serena quizás. Pero si tomo tu lugar, me convertiré en algo peor. Me convertiré en quien condena a otras a vivir esto. Firme. La puerta se abrió despacio. Vi mi propio rostro asomarse, confundido, esperanzado, hermoso en su ingenuidad, como yo había sido al principio. Susurrando hola, dijo la nueva Elena. Este es el apartamento donde. Interrumpiendo suavemente. No, le respondí. Te equivocaste de puerta. Imitando a otra Elena, confusa, pero tengo la dirección aquí. Antonio Restrepo, me dijo. Protectora. Antonio Restrepo está muerto. Murió hace 10 años, en un experimento que salió mal. Firme. Vete a casa. Olvida esta dirección. Olvida todo lo que te dijeron sobre desapariciones y experimentos temporales. Observando, vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, pero también vi algo más hermoso. Vi cómo la vida regresaba a ellos, la vida real, la vida que yo había perdido. Imitando a Antonio, furioso. No puedes hacer esto. Ella es tu reemplazo. Sin ella, el ciclo. Serena, interrumpiendo, el ciclo termina aquí. Acto definitivo. Tomé el dispositivo de sus manos. No para usarlo, sino para estrellarlo contra el suelo. Los números se dispersaron como fragmentos de tiempo roto, como lágrimas digitales. Momento de transforma. O las 11:50. Por primera vez en meses, el tiempo siguió avanzando sin repetirse. Observando, Antonio cayó de rodillas. No de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. El peso de todas las Helenas que había sacrificado, el peso de todas las vidas que había fragmentado en nombre de la ciencia, en nombre del control sobre el tiempo. Imitando a Antonio, quebrado. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Compasiva, lo que creíste que era necesario, pero eso terminó ahora. Voltándose, la nueva Elena ya había desaparecido por el pasillo. Sus pasos se alejaban, ligeros, libres. Volviendo a su vida real, a su tiempo real. Reflexiva me quedé allí, en ese apartamento que había sido mi prisión temporal.
pero ya no me sentía prisionera. Por primera vez me sentía completa, no con los recuerdos de quién había sido antes, sino con la paz de quien había elegido ser en ese momento. Comprenso profunda a veces perder. Es la única forma de encontrarse. Observando a Antonio, Antonio seguía en el suelo, sollozando. Las lágrimas de un hombre que finalmente había recordado cómo sentir, que finalmente había encontrado su humanidad en el momento en que perdió su control sobre el tiempo. El experimento termina aquí, Antonio, para ti y para mí. Caminando caminé hacia la puerta. Mis pasos sonaron diferentes, más sólidos, más reales, como si cada paso me devolviera un pedazo de mi propia existencia. No porta antes de salir, me volví una última vez. Serena, dicen que mi testimonio es mentira, pero vi al millonario del tiempo desaparecer en medio de su propio laboratorio, rodeado de sus máquinas. Encontré la verdad, escrita en los ojos de todas las mujeres que sacrificó. Findavingan a Antonio se quedó en el eco de su propio silencio, atrapado no en un bucle temporal, sino en algo mucho peor, en la eternidad de sus propios remordimientos. Saindo salí del edificio. El aire nocturno me recibió como a una extraña, pero una extraña bienvenida. Las estrellas seguían en su lugar. El mundo había continuado girando mientras yo había estado perdida en laberintos temporales. Renacimiento al otro lado de la calle, sexta una parada de autobús. Una mujer joven esperaba, revisando su teléfono. Tenía mi edad, mi misma estatura, pero sus ojos estaban llenos de presente, de futuro, de tiempo que le pertenecía completamente. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí sin que fuera parte de un guión repetido hasta el infinito. Caminando en dirección al amanecer, caminé hacia el amanecer que comenzaba a asomar entre los edificios. Mis pasos se sincronizaron con el latido de mi corazón, con el tiempo real, con mi tiempo. Reflexo final: el amor no desaparece, solo cambia de forma, y a veces, la forma más pura del amor es dejar ir. Dejar que otros vivan el tiempo que les pertenece. Plena, observando horizonte, la luz atravesó las ventanas de los edificios como una promesa dorada. El rumor distante de la ciudad despertando me recordó que el mundo seguía siendo hermoso, que volver a formar parte de él era posible. Paz interior. No recordaba quién había sido antes del experimento, pero sabía quién era ahora. Alguien que había elegido romper el ciclo, alguien que había elegido la libertad sobre la venganza, la paz sobre él.